Salmo 24, versículo 1. Cuando estén ahí me dicen amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan. Padre, gracias por tu presencia. Tú estás aquí con nosotros, te hemos adorado, te hemos exaltado y queremos recibir tu palabra, Señor. Que toda arma forjada contra nosotros no prospere, Señor, y que hoy se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que nuestro corazón sea hoy tierra fértil para que tu palabra germine al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. A muchos les gustaría tener el control de todo lo que hay a su alrededor, ¿o no? Sí, a uno le gustaría que lo que uno piensa o lo que uno quiere hacer, lo pueda hacer. Entonces, muchos les hubiera gustado vivir en otra época. ¿A alguien le hubiera gustado vivir en otra época? A ver, ¿en cuál? Sí. Ah, listo. Pero te puedes poner sombreros. Yo me pongo sombreros. A otros les gustaría haber nacido en otro país. A otros les gustaría tener otro color de ojos. A algunas personas les gustaría ser más delgaditas. A otras les gustaría ser más acuerpaditas. A unos les gustaría ser más blanquitos. A otros más bronceaditos, ¿cierto? Y si pudiéramos escoger, también habría gente que diría: yo voy a escoger y voy a tener un hijo varón. Quiero escoger que sea una niña y que tenga ojos azules o que tenga ojos negros, ¿cierto? Porque a nosotros nos gustaría tener el control de todo. Y hay una película de Adam Sandler que se llama Detener el Tiempo. ¿Alguien se la ha visto? Entonces él se mantiene muy ocupado y le gustaría como frenar, coger un control remoto y poner stop y parar el tiempo. Y resulta que él lo puede hacer. Acuérdense que es una película. Él lo puede hacer y interfiere en el tiempo y hace lo que a él le parece que sería lo mejor y termina arruinándose la vida. Y aunque nos gustaría tener el control de todo, solo el Señor tiene la sabiduría y el poder que se requiere para llevar a cabo una tarea tan compleja como es la de gobernar todo lo que existe. Entonces, queremos tener el control porque nos da temor enfrentar muchas situaciones. Entonces, si por nosotros fuera, la cambiábamos. Y hay un mandato del Señor que se repite muchas veces en la Biblia, expresado en diferentes maneras, dirigido a diferentes personas y en diferentes circunstancias, y es: no temas. No temas. Está más de 300 veces en toda la historia de la redención. Y a favor de ustedes les voy a leer unos textos. Si alguien toma nota, Génesis 15:1 dice: el Señor habló a Abraham diciéndole: no temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. En Génesis 26:24 dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, porque estoy contigo y te bendeciré. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, el Señor utiliza a Moisés para darle una palabra a Josué y le dice: Josué, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y te bendecirá. ¿Quién se sabe Josué 1:9? Dígalo en Reina Valera. Mira que te mando.
Eso. Muy bien, muy bien. Entonces, el mandato de Dios es que no temamos, que no nos intimidemos. Esa es la palabra del Señor. Y el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: en el mundo que tendrán, en el mundo tendrán aflicciones. Y le dice muchas aflicciones. En otras versiones dice muchas pruebas y tristeza. Pero que confíen, yo he vencido al mundo. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Entonces, nuestro Señor sabe que este mundo está lleno de amenazas y que nuestro corazón tiende a llenarse de temor, de ansiedad, de depresión, y que cuando pensamos en las cosas que pueden llegar a suceder en el futuro, nosotros nos turbamos. Pero estamos en el momento preciso para que usted aprenda a confiar en el Señor. Estamos a punto de escoger presidente de la República acá en Colombia. Y ese es el mejor momento para recordar el cuidado paternal de nuestro Señor Jesucristo sobre cualquier circunstancia que nosotros como hijos vivamos. Tenemos que estar ahí creyendo que el Señor nos va a ayudar, nos va a socorrer. Nosotros no sabemos qué problemas van a venir. Nosotros no sabemos qué decisiones vamos a tener que tomar, en qué nos vamos a tener que enfrentar, cuántas situaciones difíciles vamos a vivir, si vamos a pasar por enfermedades, por diferentes circunstancias, de pronto por la muerte de un familiar, de un ser querido, de alguien allegado. Pero cuando estamos con el Señor podemos vivir las situaciones de una manera muy diferente. Y el antídoto para que nuestro corazón no se llene de temor, de ansiedad, de pánico, de depresión ante el ramillete grande de posibilidades que tenemos, es que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas, y Él nos va a hacer que nosotros vivamos sin temor al mañana. Porque a veces nos coge una pensadera de qué va a pasar, de qué me voy a morir, de tantas cosas. Si sube Petro, si sube Rodolfo, y empezamos a turbarnos, pero nosotros le pertenecemos al Señor. Amén. Le pertenecemos a nuestro Señor. Y Él es soberano y tiene el control de todo. Amén. Y me encontré una porción de un salmo muy linda de David. Y es que David le decía al Señor que el tiempo que él estaba viviendo de mucha dificultad, que las adversidades que estaba sufriendo, porque vemos que los salmos, el salmista habla de sus quejas, de sus quebrantos, de la situación que está viviendo. El salmista derrama su corazón delante de Dios, pero usted siempre va a ver en los salmos que él termina agradeciéndole a Dios, que él termina humillándosele a Dios, que él termina exaltando a Dios. Y usted puede tener esas oraciones donde de pronto usted sienta quejarse delante de Dios, donde usted sienta decirle sus pruebas, sus adversidades, sus luchas. Usted puede derramar sus lágrimas delante de Dios, pero usted siempre tiene que creer que Él es soberano y que Él está por encima de sus dificultades, que Él está por encima de sus pruebas, que Él está por encima de esa enfermedad que usted tiene. Amén. Y David decía algo muy lindo en el Salmo 31, versículo 15. Y dice: mi vida entera está en tus manos. En otra versión dice: en tus manos están mis tiempos. Y yo le pido que cuando usted tenga esa inquietud, cuando usted no pueda callar esa alma, que usted siente que sus sentimientos y sus emociones afloran, que usted llora, que usted no sabe ni qué hacer, usted recuerde, como el salmista le tocó recordar, que en las manos del Señor están los tiempos, que nuestra vida está escondida en sus manos.
Y necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero no es un 15%, no es un 20%, no es un 50%. Tenemos que entregar toda nuestra vida al Señor y ser obedientes a la palabra del Señor. Usted puede creer en lo que la Biblia dice, pero otra cosa muy diferente es vivir a la luz de esa verdad. Hay muchas mamás que me dicen, no, mi hijo nació en el Evangelio. Y sí, muchos muchachos fueron criados en el Evangelio y nosotros pensamos que estaban criados. Pero el hecho de que ellos conozcan palabra no significa que van a obedecer lo que dicen las Escrituras. Y hay mucha gente que sabe Biblia parejo, pero eso no significa que son obedientes a ella. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a ser consecuente con lo que estoy diciendo para yo poderlo vivir. Porque todos sabemos que para tener una buena calidad de vida tenemos que comer saludable y hacer ejercicio. ¿Cierto que sí? Comer saludable y hacer ejercicio. Pero que sepamos que hay que hacer ejercicio no nos lleva a hacer ejercicio. Y que nosotros sepamos que tenemos que comer saludable no nos lleva a tener una dieta balanceada. Así que puede que sepamos muchas cosas de la Escritura y una cosa es saber y otra cosa es vivir. Por eso es que mucha gente dice, yo no le creo a ese que habla tanta Biblia. Habla mucho, pero hace poco. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a lo que estamos leyendo, lo que estamos recibiendo de tu palabra, nosotros lo podamos vivir. Nosotros lo podamos recibir en amor y podamos decirle, Señor, ayúdame a tener cambios en mi vida. Porque ¿cuántos necesitan cambiar? Cierto, todos necesitamos cambiar. Hay unas áreas que ya hemos mejorado, pero hay muchas que están por ahí quedaditas. Todavía nos falta. Y hay gente que dice, pues si Dios tiene el control, si Dios ya sabe qué va a pasar, entonces, ¿yo para qué hago las cosas? Si Dios es soberano y qué bobada. Pero le voy a decir algo, nosotros tenemos que esforzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades. Si Dios nos manda a predicar la palabra, hay que predicarla así la gente no reciba la palabra que uno está dando, ¿o no? Si Dios nos dice, usted está en una reunión familiar y Dios le dice, usted siente por el Espíritu Santo empezar a hablar ciertas cosas del Evangelio, usted las tiene que dar porque es un mandato, es algo que Dios le está poniendo. Ya si las personas reciben o no, eso ya se ocupa el Señor. Pero nosotros tenemos que cumplir su perfecta voluntad. Y quiero que nos vamos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Libro de los Hechos, y les voy a contextualizar. Resulta que Pablo estaba preso y tenía que viajar a Italia. Y en esa época no habían aviones, hermano. En esa época era en animal o en barco. Le tocaba, iba rumbo a Italia con otros presos. Él iba bajo el cuidado de un centurión que se llamaba Julio, que por cierto fue muy especial con él, muy amable. Cuando hicieron una parada en un lugar determinado, lo dejó que compartiera con más personas el Evangelio. Y comenzó ese viaje, una navegación muy lenta, muy lenta. Narra la Escritura que el viaje fue muy lento porque el viento no les favorecía. Entonces, cuando no hay viento, como era en esa época no habían motores, era a punta de vela, entonces el viento hacía que no adelantaran mucho. Entonces el viaje fue muy demorado, el viento no era favorable.
Y se hizo una navegación muy peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque así como cuando los vientos soplan mucho, es delicado cuando nos soplan también. ¿Hay algún marinero acá? De nuestra colonia, de la costa, que pueden ser, sí, claro. Bueno, por ahora no hay, pero bueno. Hoy no vino el marinero. Entonces la navegación se puso peligrosa. Y a veces vemos como que parece que nosotros tampoco avanzamos. Pablo estaba en ese barco y estaba lento. Y a veces vemos nuestra vida lenta. A veces pensamos que perdemos mucho tiempo, pero nosotros no estamos haciendo nada para recuperar el tiempo. Y versículo número 10. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 10. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y el dueño del barco. Pablo les da una advertencia. Pablo estaba viendo lo que otros no ven. Y les voy a decir por qué Pablo estaba viendo cosas que otros no veían. Porque el Señor Jesús a sus hijos nos permite sentir cosas determinadas. Nos permite sentir emociones. Nos permite tener visiones y sueños. Porque esa es la promesa que tenemos del Espíritu Santo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu, le dice: esto se puso chicharronudo. Esa es versión Sandra Sánchez. Él le dijo: esto se puso peligroso. Señores, este viaje es desastroso y va a causar mucho daño. Y se lo dice ¿a quién? Al centurión. ¿Quién era el centurión? El guardia. El guardia. Entonces dice aquí que el guardia no le prestó atención. Y si nos vamos a ser técnicos, ¿qué atención le iba a prestar? ¿Qué iba a decir? Este no conoce de barcos y me va a decir aquí que esto se va a hundir. ¿A quién hizo caso? Claro, como quien dice: yo a usted no le hago caso, pero le voy a hacer caso al capitán. Pongámoslo en estos términos: al capitán del barco, porque como quien dice, él sí sabe, él sí sabe. Y nosotros tenemos esa tarea de hablarles a las personas lo que el Señor nos está mostrando. Ya si las personas no reciben nuestro consejo, allá ellas, pero nosotros tenemos que cumplir con lo que a nosotros nos toca. Esto se quedó así porque no hizo caso, pero empezó a soplar un viento tremendo. Lo que era lento, lo que no venía, ese viento, empezó a llegar un viento tremendo y se levantó una tremenda tempestad y quedaron a la deriva. Y como quedaron a la deriva, tuvieron que agarrar toda la carga que había y la tiraban. La sacaban del barco para que el barco no tuviera tanto peso. Y déjeme decirle que a ellos se les levantó esta tempestad. Y nosotros muchas veces vivimos tempestades, ¿o no? Hay momentos tan difíciles que nosotros decimos: Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto? Dios mío, ¿quién me va a ayudar en medio de esta circunstancia, en medio de lo que estoy viviendo? Tempestades son cosas que se levantan con nuestros hijos. Una tempestad es una enfermedad. Una tempestad es un desempleo. Una tempestad es un divorcio. Una tempestad es un luto. Vivimos dificultades en los hogares. No tenemos hogares sobrenaturales. Así quisiéramos. Pero por muy santos que seamos, tenemos dificultades. Por muy buenos que sean nuestros hijos, pasamos por pruebas con ellos. Porque en este mundo estamos. Y en el mundo tendremos aflicciones. Versículo 20.
Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciendo, perdimos al fin toda esperanza. ¿De qué? De salvarnos. Se puso la cosa bien difícil, en medio del mar, en medio de una tormenta. No se veía nada. Y hay muchas veces nosotros pasamos por esas tormentas tan difíciles que no vemos salida, que oramos y Dios mío, Padre Santo, yo necesito que usted obre en mi vida, que usted haga algo especial. Pero les digo algo, tenemos que hacerle frente al peligro. No podemos salir huyendo de las cosas que estamos viviendo. No podemos huir. Y mucha gente huye, gente cristiana, y huye. ¿Y sabe cómo huye? No quiere congregarse, no quiere orar, no quiere leer las escrituras. Piensa que ya todo está perdido, que ya no hay nada que hacer. Y hay mucho por hacer. Y Satanás es muy astuto. Entonces empieza con una tristeza. Y si nosotros alimentamos la tristeza, va a pasar a una depresión. Y los cristianos se han deprimido. Y hay cristianos depresivos. Y no es fácil. Y para el que tiene todo y vive bien y está confiado, usted, ¿por qué le pasa eso? No se turbe. Pero una cosa es cuando nosotros vivimos nuestras propias tempestades. Hay un dicho que dice, nadie sabe eso, nadie sabe las goteras que le caen a uno, solamente al que le toca recibir la goterita. Bendito sea mi Dios. Pero tenemos que hacerle frente, porque el diablo es muy astuto. Y de ese problema, de esa situación, de esa vivencia, de esa enfermedad que tienes, puede el enemigo ocasionar una tormenta tan grande de que tú te quedes sin esperanzas, como estaba esta gente que dice, perdimos las esperanzas. Y puede que usted esté perdiendo las esperanzas, pero en el nombre de Jesús usted tiene que hacerle frente a la realidad que está viviendo, porque usted no solamente tiene el problema, no solamente tiene la dificultad, usted tiene un Dios poderoso que está vivo. Tenemos un Dios grande. Gloria al Señor. Y tenemos que usar un arma poderosa, que es la fe. Es la fe. Ay, me dice. Pero es la fe. Oh Padre Santo. Versículo 24. Y me dijo, mire la fe, porque Pablo tenía comunión con Dios. Y aunque estaba en medio de esa tempestad, él estaba sintiendo la presencia de Dios en su vida. Él sabía que Dios le hablaba. Y mire, y me dijo, ¿qué le dijo el Señor? No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Aleluya. Usted no puede tener fe si no confía en el Señor. Usted no puede tener fe si no cree en el Señor, si no le conoce, si no tiene intimidad, si no tiene comunión. A veces nosotros no sabemos decirle a la gente, y lo primero que le decimos cuando tiene unas circunstancias difíciles, tranquila, crea en el Señor. Pero si ella no cree en el Señor, va a ser muy difícil que se tranquilice. Tenemos que empezar a creer en el Señor como nunca lo hemos hecho. Como nunca. Vea, a uno lo decepciona todo el mundo. Y no digamos que no, porque hasta nosotros hemos decepcionado a muchas personas. Pero Él nunca nos decepciona. Él nunca nos falla. Él siempre está pendiente de nosotros.
Porque todos los que estamos aquí podemos decir que nos hemos visto mal y hemos clamado y Él nos ha contestado. Y que muchas veces Él permite que sucedan cosas tan difíciles porque nosotros nos hemos olvidado de Él. Y entonces Él permite que suceda una cosa tremenda para que nosotros volvamos nuestros ojos a nuestro Creador y le podamos decir: Señor, aquí estoy. Señor, necesito tu ayuda. Señor, perdóname. Señor, necesito que me saques de esta tempestad. Pablo se levanta y le dice: es que el Señor me dijo. ¿A usted cómo le habla el Señor? Porque estamos esperando un profeta. No espera el profeta. Abra las escrituras, que ahí le va a hablar el Señor. Gloria a Dios por la palabra profética que yo sé que viene a su vida. Pero abra la escritura y verá cómo le habla el Señor de lindo. Y le dice: es que el Señor me dijo que no tuviera miedo. Y le digo que, y me dijo que todos ustedes también iban a ser salvos. Lindo y hermoso el Señor, tan bello el Señor. Ah, Padre Santo. La fe viene ¿por qué? Según Romanos, por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra. Es imposible confiar en un desconocido. No tenga a Dios por desconocido. Yo no le dejaría a mis hijos ni mi nieta a un desconocido por muy bien que me hablen. Yo le dejo los seres queridos a alguien que yo conozco y sé y doy fe de que es de buen testimonio. Y nuestro Señor es grande. Aleluya. Y nuestro Señor es maravilloso. Y podemos confiar en Él. Aleluya. Y podemos decirle: Señor, yo no sé usted qué está viviendo, pero usted le puede decir: Señor, mire las circunstancias que estoy pasando, pero yo voy a confiar en usted, Señor, porque usted muchas veces me ha dado palabras, Señor. Y usted va a hacer algo poderoso. ¿Sabe cuánto llevaban en la tempestad? 2 semanas. 2 semanas. Y si uno se monta en una lancha, los que han montado en lancha, y a veces siente ese vértigo, a veces siente ese susto, en media hora o 1 hora que le toca recorrer, que uno dice: Dios mío, ¿cuándo será? ¿Será que me voy a morir aquí? Esa lancha así, y usted lleno de agua. Porque así ha pasado, ¿cierto? Y usted con ese dolor de espalda porque se cayó y se aporrió. Ahora 2 semanas sin ver el sol, sin ver las estrellas. Por eso habían perdido la esperanza de vivir. Y puede que lleves tiempo viviendo una circunstancia bien difícil, pero hoy el Señor te dice: no tengas temor. No tengas temor. No sé cuánto llevas, pero hay momentos que no vemos esa luz, pero el Señor está ahí. Está ahí con nosotros. Versículo 34. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Oiga, tremendo. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos, y luego lo partió y comenzó a comer. Y todos, ¿qué pasó? Se animaron y también comieron. Fe. Fe, hermanos. Él le creyó a Dios y tuvo la convicción de decirle: ¡Ey, coman tranquilos! Tranquilos, coman, sigan viviendo, que el Señor ha hecho una promesa. Usted tiene que recordar las promesas que le ha hecho el Señor. Y si usted tiene su Biblia subrayada en esas promesas, empiece a declarar la palabra de Dios sobre su vida, la palabra de Dios sobre sus hijos, la palabra de Dios allá en el empleo, porque el Señor ha dado palabra a su pueblo. Él no nos va a dejar desamparados. Él es nuestro Padre. Y si nosotros, los seres humanos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué no nos dará nuestro Padre Celestial? Aleluya. Así que tenemos que esperar la respuesta.
La palabra del Señor se cumple. Necesitamos vivir firmes conforme a la verdad y esperar con ánimo y buen testimonio para que se cumpla la palabra. Con ánimo. Ay, ¿será que Dios sí va a hacer eso? Ay, ¿será que Dios sí me va a traer el mercadito? ¿Será que sí va a conseguir empleo? Yo voy a hacer esta guasal. ¿Cómo hacen eso? No, usted tiene que levantar el ánimo. ¿Y cuántas veces? Tómese esa agua ahí. Ahí esa agua saborizada. Tenga ánimo. Tenga ánimo. Y así le toque fritar el huevo ahorita, usted lo va a fritar. Eso ha cambiado mi vida. Y puede que usted no tenga el caviar ahorita, que se vaya para su casa. Pero si usted tiene esa aguapanela, o si usted tiene ese huevito, si usted tiene ese arroz, dele gracias a Dios. Y dígale: Padre Celestial, esto tú me lo has dado. Llegará el día que voy a comer cosas maravillosas. Tiene que ser así, hermanos. Yo les he contado el testimonio. Nosotros cuando nos pasamos, gloria a Dios, teníamos casa propia. Pero construirla, a los que le ha tocado construir, es muy duro construir. Uno hace una cosa, hace la otra, pero usted quisiera que su casa estuviera listica de una vez. Y nosotros mucho tiempo estuvimos sin puertas y sin ventanas. Entonces poníamos... ¿Qué pone usted cuando no tiene puertas y ventanas? Bueno, no, porque era plástico. Poníamos plástico para que no se entrara. Pero una vez llovió tanto que ese plástico y mojó todo. Y yo... se me mojó todo. Oiga, yo lamentándome, porque se me había mojado todo. Y está bien que uno se ponga triste porque se le mojaron las cositas. Pero yo tenía una casa. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros vemos mucho lo que nos falta y no lo que tenemos. Y eso nos hace renegar del Señor. Eso nos hace entristecernos. Siempre miramos a los que están en extracto 6, 7. Miren los que están en extracto 1. A usted de pronto le cae una gotera. Hay gente que no tiene ni casa. Y a veces nosotros tenemos un comportamiento que a Dios no le agrada. Y mi esposo fue el que me enseñó. Fue mi esposo. Porque yo ya quería tener la casa lista, ya quería tenerlo todo. Pero todo es un proceso. Todo lleva su tiempo. Todo tiene su hora. No se llene de ansiedad. Confíe en el Señor. Obedézcale al Señor y haga su voluntad. Y Él a su debido tiempo nos exaltará, nos honrará y nos irá dando cada día lo que nosotros necesitamos. Yo le decía al Señor: pero ¿cómo es que usted no me manda a un mercado? Pero ¿cómo, Señor? ¿Qué le cuesta si a la gente les dan mercados, hasta inconversos, unos mercados de $500,000, y a mí no me dan un mercado? Y entendí algo. Entendí a clamarle todos los días a Dios por la provisión. A veces no entendemos el propósito de Dios. Yo no sé, si alguien depende de Dios, somos los pastores, los evangelistas y los misioneros. Porque nosotros literalmente vivimos de fe. O sea, si no hay entrada en la iglesia, no hay sueldo para nosotros. Y nos toca vivir de la fe. Pero cuando el Señor da una palabra, el año pasado estuvimos muy mal aquí en la iglesia. Y yo: ay Señor, ay Dios mío, ayúdenos. Ay, papito Dios. Pero el Señor nos dijo: nunca les ha faltado nada. Yo: no, Señor. Entonces, ¿de qué se preocupan? ¿De qué nos preocupamos? Si vivimos una crisis de COVID terrible y la gente dio testimonio de que comió mejor que nunca. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Ha comprobado o no? Amén.
¿Comprobado el Dios que tenemos? Comprobado. Él es maravilloso. Espere siempre respuesta del Señor y no se deje influenciar de nada. Oiga pues, porque el enemigo lo va a atacar. Lo va a atacar. Versículo 29. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a arrojar, ¿qué? A rogar que amaneciera. Estoy como el Chavo. Vuelvo a leer. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Ahí sí. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Oiga, tremendo. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. ¿Qué pasó aquí? Ellos estaban pensando, ¿alguien se vio a Titanic? Yo creo que aquí todo el mundo se vio a Titanic. Cuando el Titanic se estrelló, ¿qué hicieron? Cogieron los botes salvavidas para ellos arrojarlos y ellos salvarse. Aquí era lo mismo. Ay, la cosa se puso peluda. Entonces, ¿sabe qué? Arrojen los botes y nosotros nos salvamos. Y total, lo que hayan son puros presos en el barco. Entonces, ellos pensaban eso. Y Pablo, Pablo, un hombre que sagaz, un hombre espiritual, que tuvo que discernimiento, dice: ay, mijo, dígale que si se bajan, hasta usted se muere. Porque ahí sí no se cumple la palabra. ¿Por qué? Por desobedientes. Dios me prometió, pero usted está obedeciendo la palabra. Es que Dios me dijo, usted está viviendo de acuerdo a la palabra. Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de que no se cumple la palabra del Señor. Pero es que mi desobediencia no me conlleva a ver la gloria de Dios. Y ahí no es culpable Dios, es que hemos sido desobedientes. ¿Sabe que no por el hecho de que a usted se le abran puertas, Dios dio permiso? ¿Sabe que muchas veces puertas se han abierto sin Dios decirle vaya? Tenemos que tener comunión con Dios para discernir. Porque el enemigo muchas veces abre puertas para que usted se aleje del plan de Dios y se entretenga en otra cosa. ¿Es verdad o no es verdad? Nos hemos entretenido muchas veces creyendo que Dios dio la bendición y eran mentiras, que le comimos cuento al diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. Confiar en su protección exige no confiar en otros ni ayudarle a Dios. Ay, es que Dios me prometió. Deje que Dios cumpla cuando Él determine. Ah, es que yo creo que ya es el tiempo de Dios. Quieto. Espere un momentico. Hay consejerías que nos ha tocado dar porque alguien pensó que sí y no era el tiempo de Dios. Y Dios te dijo que sí. Pues yo pensé que Él me había dicho que sí. A ver, ¿cuántos hijos le han pedido a usted permiso y usted no se lo quiere dar y usted no le dice nada? ¿Cierto? Usted queda callada porque usted no quiere darle el permiso. ¿Y ese permiso qué quiere decir? Que no. Entonces muchas veces Dios está diciendo que no, callado. Y uno, ay, como Él no dijo nada. Y se me abrieron las puertas. Mi mamá no me dijo que no me fuera.
Pero muchas veces nuestro silencio como mamás y papás es que no estoy de acuerdo. Y yo sé que usted sabe como papá, ¿cierto que sí? Que nosotros nos quedamos callados cuando nos parece una locura lo que aquel me está pidiendo, lo que aquel me está diciendo. Pablo sabía que el barco no era confiable, pero se mantuvo firme por la palabra que Dios le había dado. El gobierno que viene no es confiable, pero nosotros estamos en las manos de Dios. No es confiable, pero estamos en las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Jesucristo es nuestra garantía. Versículo 23. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Usted sabe a quién le pertenece, ¿cierto? Usted sabe a quién le sirve. Entonces, si usted sabe a quién le pertenece y a quién le sirve, su vida está escondida en él. Versículo 25. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Su voz es la que guía nuestros pasos. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios y saber qué es la tarea que Él nos pone cotidianamente. Tenemos que ser oidores, pero hacedores. Oidores y hacedores. Si escuché esto, si Dios me dijo esto, lo tengo que poner en práctica, porque si no, no estoy haciendo nada. Por eso es que es fundamental que nosotros pongamos nuestro corazón y nuestra vida en las manos del Señor. Porque nosotros no tenemos el control de las cosas, pero Él sí tiene el control de todo, porque nuestro Señor es soberano. Y quiero que hoy le pidamos al Señor que nos ayude para que podamos rendir toda nuestra vida a Él, para que podamos consagrar nuestra vida a Él, para que podamos decirle: Señor, como dijo David, si usted se lee el Salmo 31, David tenía unos problemas impresionantes y David le estaba diciendo a Dios cómo se sentía, pero David estaba reconociendo que la vida de él estaba en sus manos. Usted le puede decir lo que está pasando, lo que está viviendo, el momento de tribulación, pero usted siempre tiene que reconocer que como usted es un hijo de Dios, la vida suya está en las manos de Él. Y le digo una cosa: en las manos del Señor no se daña nada. Usted ha visto las escrituras con Jeremías cuando fue a casa del alfarero, que el alfarero hacía una vasija, pero dice la escritura que la vasija se dañó en sus manos, pero que él hizo una vasija como a él le pareció mejor. Muchas veces estamos en las manos del Señor y estamos destrozados por las cosas que estamos viviendo, por las cosas que nos acontecen. Pero desde que usted esté en las manos del Señor, Él hará de su vida algo mejor. Algo mejor. Vamos a orar. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies y le pedimos al Señor que nos ayude? Le pidamos al Señor que nos dé ánimo, que no tengamos temor, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Dios. Papito Dios, te pertenecemos, somos tus hijos. Y si usted no se siente un hijo de Dios, es fácil ser hijo de Dios. Solamente reconocer que Él es el Dios todopoderoso. Solamente de reconocer que Jesucristo murió por ti en la cruz para darte vida, que resucitó para que tú vivas de una manera diferente. Y si eres capaz de reconocer eso, puedes hoy entregar tu vida al Señor y decirle: Señor, te necesito, necesito que tomes el control de mi vida. Señor, necesitamos que sigas
con ese control, Señor. No quiero tomar el control, Señor. No quiero tomar lo que no me pertenece, Señor. Yo quiero, Dios mío, acercarme a ti, Señor, con una actitud de obediencia, Señor Jesús, con una actitud de santidad, Dios mío. Pero reconozco que el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella te pertenecen, Señor, y yo te pertenezco, Señor. Los gobiernos y todo te pertenece, Señor. Tú eres poderoso, tú eres el Salvador, tú eres nuestro Señor. Y aquí estamos, Dios mío. Yo no sé si usted está como Pablo en medio de una tempestad, o no sé si está como antes de la tempestad, en ese viento tan calmado, en ese tiempo sin ver nada que se mueve a su favor, como paralizado, como paralizada, como queriendo que algo cambie y sin cambiar. Pero estamos hoy delante de nuestro Señor, delante del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra y te hizo a ti. Las Escrituras dicen: mi embrión vieron tus ojos. Señor, tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos, las dificultades que cada uno de mis hermanos tienen, aquellas cosas que ni siquiera son capaces de contarlas, Señor, porque no se atreven a decirle a nadie, pero que padecen. Señor, tú sabes quién está hoy depresiva, quién está triste, quién se siente agobiado, quién se siente sin fuerzas. Tú sabes quién de los que nos están escuchando en el Facebook, allá en su casa, se siente desmayar, se siente sin fuerzas, se siente abatido, Dios mío. Y papito Dios, aquí estamos. Y si esa es su condición, Él sabe cómo estás, pero dile: Señor, yo necesito que quites todo temor de mi vida. Yo necesito que me quites el temor al fracaso. Necesito que me quites el temor a las personas. Necesito que me quites el temor incluso a depender de Él. Que el Señor te quite ese temor. Porque cuando dependemos del Señor, Él nos muestra su gracia. Él nos muestra su favor todos los días. Y si no has tenido esa confianza en el Señor, dile que te ayude, porque Él es el mejor para confiar. Mejor que tu esposa, mejor que tu esposo, mejor que tus hijos, mejor que ese patrón quizás, mejor que tantas personas. Él es Dios. Él es Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que no te conviene. Y es el tiempo de que lo busquemos, no para pedirle favores, sino para pedirle su voluntad. No para pedirle que abra puertas, sino para decirle: si te parece que yo vaya, si te parece que yo me case, si te parece que yo trabaje allá, si te parece, Señor, que me compre esto, Señor, si te parece que adquiera aquello, Señor, si te parece que me compre ese carro, Señor, si te parece que consiga este novio, si te parece, Señor. Y yo sé que Él te va a dar respuesta. Yo sé que Él te está hablando. Yo sé que Él está hablando a muchos aquí. Muchos están en tormentas, pero tenemos que confiar en medio de la tormenta que Él es el que hace que los vientos soplen, que Él es el que hace que se calmen los vientos. Señor, estoy en una tormenta, dile tu tormenta.
Mujeres que tienen que tomar decisiones. Varones que tienen que tomar decisiones. Pecados que hay que dejar. Ay, el Señor no me bendice. Ay, el Señor no hace esto. Ay, estoy cansada de rogarle. Y el Señor te dice hoy: obedece mi palabra.